En este video vamos a hablar de cómo Kant explica qué son el espacio y el tiempo en su libro fundamental, que es La crítica de la razón pura. Lo que hace Kant con el espacio y el tiempo es sorprendente y es extraordinario. Kant critica a la tradición filosófica occidental que suponía que el espacio es algo, es una cosa en sí, que está ahí afuera, y que el tiempo también es algo objetivo e independiente del sujeto. A partir de Kant, vamos a poder romper con nuestro sentido común y empezar a pensar al espacio y al tiempo como estructuras del sujeto de conocimiento y como condiciones de la experiencia de este sujeto de conocimiento. Pero antes de hablar del espacio y el tiempo tenemos que dar un gran rodeo para poder exponer cuidadosamente el planteo de Kant. Así que ténganme paciencia, vamos a dar este rodeo y vamos a llegar a entender qué dice Kant sobre el espacio y el tiempo. La crítica de la razón pura es un libro del filósofo Immanuel Kant que intenta explicar el conocimiento humano. Busca explicar las relaciones entre el sujeto de conocimiento, por un lado, y los objetos, es decir, las cosas que conocemos, por el otro. De su examen del conocimiento, Kant va a extraer importantes consecuencias para la filosofía, sobre todo para un tipo de filosofía a la que llamamos metafísica. En un video anterior les expliqué que Kant critica a las corrientes filosóficas dominantes de su época. Critica a los filósofos dogmáticos o racionalistas, que son quienes intentan hacer metafísica en base a razonamientos a priori. Pero también critica a los filósofos escépticos o empiristas, que son quienes dudan de que el conocimiento objetivo de la realidad sea posible. Immanuel Kant, por su parte, intenta resolver los problemas filosóficos en torno al conocimiento humano con una propuesta que él llama idealismo trascendental, a la que considera como superadora de las falencias y de los problemas del racionalismo y del empirismo. Él plantea estas cuestiones en el prefacio y en la introducción del libro de la crítica de la razón pura. De eso hablamos en el video anterior. Pero ahora vamos a empezar a desarrollar en detalle la filosofía del conocimiento de Kant. A ver cuál es la teoría del conocimiento de Kant y cómo hace concretamente para superar los problemas del racionalismo y del empirismo. Hablemos un poquito de cómo está estructurada la obra. Kant expone su teoría del conocimiento en la parte de la crítica de la razón pura que se llama Doctrina trascendental de los elementos. Esta es la parte más larga del libro. La doctrina trascendental de los elementos, en mi edición, en mi copia del libro, tiene más de 500 páginas. Se llama doctrina trascendental de los elementos porque allí Kant se pregunta precisamente cuáles son esos elementos, digamos, los ingredientes del conocimiento. Y responde que hay dos elementos que son clave, que son las intuiciones y los conceptos. Kant divide a la mente humana en facultades. Hay tres facultades principales en la mente humana que según Kant son, primero, la sensibilidad, segundo, el entendimiento y tercero, la razón. Pensémoslos por ahora como partes, como aspectos de nuestra mente. No son exactamente partes, hay que tener cuidado con estas metáforas ontológicas, pero nos sirve por ahora para entender, para avanzar. Hay quizás una cuarta facultad que es la imaginación. Esto depende un poquito de cómo interpretemos a Kant. En este video no vamos a decir nada, ni de la razón ni de la imaginación. Nos quedamos con los primeros dos aspectos de la mente humana, las dos facultades que llamamos, primero, sensibilidad, segundo, entendimiento. Estas son las facultades cruciales para el tema que vamos a tratar en este video. Sobre todo, vamos a hablar de la primera facultad, de la sensibilidad. Decíamos entonces que los dos ingredientes fundamentales para producir conocimiento son intuiciones y conceptos. Ellos se corresponden con ciertas facultades. La facultad que llamamos sensibilidad es la que permite que tengamos intuiciones. La facultad que llamamos entendimiento es la responsable de nuestros conceptos. Si vamos al índice de la obra, vamos a ver que la primera parte de la doctrina trascendental de los elementos se llama estética trascendental.
En la estética trascendental, Kant se ocupa de la sensibilidad y habla de las intuiciones. Después viene otra parte que se llama lógica trascendental, que analiza el entendimiento y a los conceptos más importantes y básicos, a los que Kant llama categorías. También hablará, como decíamos, de las otras facultades, de la imaginación y de la razón, la Vernunft. Pero estos temas van a quedar para otros videos. En este video vamos a hablar solamente de la primera parte de la doctrina de los elementos, la estética trascendental. Vamos a hablar de la sensibilidad, de las intuiciones y sobre todo de las intuiciones puras que son el espacio y el tiempo. Para no hacernos lío, cuando leemos a Kant tenemos que preguntarnos siempre por el significado de las palabras que usa. Dijimos que esta parte del libro es la estética trascendental. El término estética se usa aquí en su sentido original, ya que es un término griego. Aestética, Kant lo toma del griego antiguo, aesthetikos. En griego esto significa algo relacionado con la percepción o con los sentidos. Es lo que los sentidos perciben. O sea que el término estética originalmente no tenía ninguna relación con la ciencia de la belleza, con lo lindo, con lo bello, con lo estético, sino con la sensorialidad. Es decir, que está relacionado con lo que Kant va a llamar las intuiciones. Hablemos ahora de las intuiciones, otra palabra tramposa. El término en alemán es Anschauung. Los traductores eligieron traducir Anschauung por intuición, pero Anschauung no tiene nada que ver con el sentido en que usamos cotidianamente hoy la palabra intuición. Cuando decimos, por ejemplo, que alguien es intuitivo, cuando digo, tengo la intuición de que mi novia me engaña. No tiene nada que ver con ser perceptivo o adivinar o darse cuenta de las cosas. Intuición en Kant, en la crítica de la razón pura, significa todo lo que se me presenta, sobre todo lo que se presenta a mis sentidos. Si yo miro por la ventanilla de un auto y veo un árbol, yo no elegí que ese árbol esté ahí. El árbol se me presentó. Tengo en ese sentido la intuición del árbol. Las cosas se nos presentan, las intuimos cuando las vemos, cuando las tocamos. Los objetos del mundo se nos presentan de modo inmediato. Tenemos como un punto de contacto directo con las cosas individuales y específicas del mundo. Con la lengua de mi perro que me lame cuando llego, con el botón de la camisa que se abrocha en el tercer ojal. A este modo en que las cosas se me presentan inmediatamente, se me dan, Kant lo llama intuición. Las intuiciones son muy importantes porque son el puente que conecta a los objetos de la realidad con el conocimiento. Por ejemplo, si chupo una naranja o veo una naranja, si tengo estas sensaciones, entro en contacto con ese objeto específico e individual, esa naranja. Decíamos que la sensibilidad es la facultad, que es como si dijéramos, es la parte de la mente, la sensibilidad, que permite que tengamos intuiciones. Vemos un tomate, lo saboreamos, al hacer esto recibimos sensaciones, impresiones, el color rojo, el gusto a tomate, a través de los sentidos. Estas impresiones son subjetivas, son únicas, diría incluso irrepetibles. Los objetos de los sentidos solo nos pueden ser dados si nosotros somos sensibles a ellos, es decir, si los objetos afectan nuestra mente de alguna manera. La sensibilidad es la capacidad que tenemos los seres humanos de ser afectados por los objetos. Es esta receptividad que permite que ocurran las intuiciones, es decir, que se creen en nosotros las representaciones de los objetos. Nuestra mente tiene dos aspectos, un aspecto pasivo y un aspecto activo, nos dice Kant. La sensibilidad es el aspecto pasivo. En la sensibilidad recibimos pasivamente lo que se nos presenta, lo que nos llega desde el mundo. El primer ingrediente del conocimiento son las intuiciones, el segundo ingrediente son los conceptos. La facultad de la mente humana responsable de aplicar los conceptos a los objetos se llama entendimiento. El entendimiento, o Verstand en alemán, es la facultad de los conceptos. Cuando yo pienso en vacas, o en unicornios, o en árboles, opero con conceptos, no con intuiciones. ¿Se acuerdan que en la sensibilidad la mente es pasiva? Recibe pasivamente al objeto.
En el entendimiento el sujeto es activo, aplica activamente conceptos a las intuiciones. Esto lo explica Kant más adelante en la lógica trascendental. Decíamos que por medio de la intuición un objeto puede afectar directamente a mi mente. Con la intuición tengo la conciencia inmediata de ese objeto. Los conceptos, en cambio, no nos proporcionan ese acceso inmediato al objeto. El concepto media en la relación entre el sujeto y el objeto. El concepto está en el medio. Con los conceptos del entendimiento no entramos en un contacto directo con los objetos. Para ese acceso directo necesitamos a las intuiciones, es decir, a las representaciones en las que se nos da un objeto. ¿Cómo se relacionan entonces las intuiciones con los conceptos? Los objetos nos son dados a través de la facultad de la sensibilidad, que proporciona intuiciones. Estas intuiciones son procesadas por los conceptos del entendimiento. La intuición es la intuición de esta naranja, es de un objeto individual, mientras que el concepto de naranja es general, es decir, que se aplica a la naranja. Pero no solamente a esta naranja, se aplica a todas las naranjas, a cualquier naranja, sea grande o pequeña, madura o podrida, dulce o ácida. Lo específico de esta naranja me lo da la intuición. Los conceptos son generales. Para pensar en la naranja necesito conceptos, pero también, para que estos conceptos tengan sentido, tienen que estar relacionados con intuiciones. El concepto me dará la definición de naranja. Me dirá que es un fruto, que es un cítrico, que pertenece a cierta familia, a cierto género, que contiene vitamina C, etc. Pero todas estas palabras no quieren decir nada si no conectan en algún punto con las intuiciones. Las intuiciones le dan contenido, le dan materia a los conceptos. El sabor de la naranja nos puede ser dado en una intuición. Por eso Kant va a decir que todo pensamiento, para significar algo, en última instancia tiene que relacionarse con intuiciones. De ahí una de las frases más famosas de la crítica de la razón pura. Cito a Kant. Los pensamientos sin contenido son vacíos. Las intuiciones sin conceptos son ciegas. Esto lo dice en A52, es la cita de la primera edición, o B76 en la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura. Una intuición sin un concepto que la ordene, que le dé forma, no significa nada. Pero un pensamiento que no puede conectar con una intuición que le dé sentido, tampoco quiere decir nada. Ahora que tenemos esta distinción entre conceptos e intuiciones, podemos pensar, ¿qué hacemos con el espacio y el tiempo? ¿Dónde los ubicamos? ¿Son conceptos o son intuiciones? Para esto podemos hacer una comparación con el conocimiento de los colores. Imagínense que ustedes no conocen los colores, los están aprendiendo por primera vez. Los que tengan hijos tal vez fueron testigos de este proceso. De pronto el chico va entendiendo lo que es el rojo, el verde, el azul. Luego hace distinciones más finas, por ejemplo, azul versus celeste. A medida que adquiere más experiencias, el niño puede desarrollar una comprensión sofisticada del color, una especie de rango de color o espacio de color a través de la experiencia empírica. Esta historia del aprendizaje empírico parece totalmente plausible en el caso del color, pero fíjense que no se puede aplicar al espacio. Kant dice que el espacio no es una cosa ni una propiedad de las cosas, como lo son los colores. No es ni un tomate, un objeto, ni el rojo del tomate, una propiedad del objeto. El espacio es algo que a priori, antes de cualquier experiencia, nos provee la forma de la experiencia. El espacio es una estructura a priori que nos permite tener intuiciones de objetos. A priori significa antes de toda experiencia o independientemente de toda experiencia. El espacio como estructura a priori independiente de la experiencia nos permite intuir a los objetos. El espacio y el tiempo son, en este sentido, radicalmente distintos al color. No necesitamos haber tenido muchas experiencias con el espacio. Por ejemplo, no necesito haberme movido en espacios 3D, haber gateado por una habitación, haber arrojado pelotas, haber jugado Minecraft, etc. No necesito ningún tipo de experiencia para entender lo que es el espacio, para adquirir una idea del espacio. Es exactamente al revés. El espacio es algo previo, algo a priori, algo que me permite captar a los objetos.
No puede haber objetos si no hay un espacio en el que ubicarlos. No puede haber movimiento si no hay ya previamente un espacio en el que moverme. No puede haber derecha e izquierda, delante y atrás, arriba y abajo sin que haya espacio. El espacio no puede derivarse de que alguien se haya ido familiarizando con estas dimensiones. Al revés, el espacio es algo lógicamente anterior a cualquiera de estas experiencias, a todas estas dimensiones. El espacio es una condición previa a nuestra sensibilidad. Entonces, para Kant, el espacio no se genera empíricamente, sino que es una representación a priori necesaria que condiciona todas las percepciones que tenemos del mundo externo. Lo digo en sus palabras, cito: el espacio no es un concepto empírico extraído de experiencias externas. Esto lo dice en la Crítica de la Razón Pura A23, B38. A diferencia de conceptos empíricos como el color, que pueden surgir y refinarse a través de la experiencia, la representación del espacio es anterior a cualquier experiencia espacial. Por ejemplo, para concebir que un objeto está al norte de otro, se necesita el marco abarcativo del espacio mismo. El espacio es como el lienzo sobre el que se pueden inscribir las relaciones espaciales. Si digo que algo es más largo que otra cosa, esta frase ya requiere una comprensión previa del espacio como un todo. Las relaciones no se van acumulando para formar un espacio, sino que se basan en el espacio. Kant sostiene que el espacio es una forma universal y necesaria de la intuición, y como tal es la misma para todos los seres humanos. Esto es fundamental para el idealismo trascendental de Kant, que propone que el espacio y el tiempo son marcos humanos y no características de las cosas en sí mismas. Entender el espacio y el tiempo como intuiciones a priori lleva a la conclusión de que pertenecen solo al punto de vista humano y no gobiernan las cosas tal como las cosas son en sí mismas. Si ustedes se acuerdan del giro copernicano del que hablamos en el primer video sobre Kant, se trataba de esto. Resuelvo los problemas de la filosofía con el giro copernicano, es decir, dándome cuenta de que no se trata de explicar el espacio y el tiempo como características de las cosas en sí, y que todo se simplifica cuando asumo que el espacio y el tiempo son algo que aporta el sujeto al proceso de conocimiento. Poner las cosas en el espacio es el modo en que los seres humanos nos representamos a las cosas como independientes de nuestras mentes. Si yo pienso en el teclado de la computadora, o en el micrófono, o en la taza de café, o en mi gato como cosas independientes de mi mente, automáticamente ya los pienso en el espacio. Este es el rol central que tiene el espacio en nuestra arquitectura cognitiva. Dice Kant, cito: el espacio es la forma de la intuición externa, en la que todas las cosas aparecen como puestas fuera de nosotros y por lo tanto como en torno a nosotros. Kant, Crítica de la Razón Pura, A22, B37. Si yo pienso en un tomate, o incluso en un ángel o en un unicornio, para pensarlos como existentes, tengo que imaginármelos en el espacio. El espacio es nuestra forma de entender la externalidad, el que las cosas existen independientemente de nosotros. No puedo ni tener una sensación de algo externo sin ubicar a eso externo en el espacio. Ni un dolor puedo tener sin ubicar a ese dolor en el espacio. El color no es esencial para conceptualizar la existencia independiente de algo. Yo podría ver en blanco y negro y tener prácticamente las mismas creencias sobre el mundo que tengo actualmente. Incluso podría ser ciego y tener las mismas creencias. Pero el espacio y el tiempo desempeñan un papel fundamental. A diferencia de los colores que se pueden definir en base a relaciones basadas en la experiencia, la representación del espacio es anterior a nuestra capacidad de percibir a los objetos como externos y en relación entre sí. Podemos pensar en un espacio vacío, sin objetos, pero no podemos pensar en objetos sin un espacio que los contenga. El espacio es la forma que espera su materia empírica. La materia empírica son los objetos y las relaciones entre objetos que encontramos a través de la sensación y que ubicamos en el espacio. Por todo lo anterior, el espacio no es ni un concepto general ni algo que percibimos. No es, en lenguaje de Kant, una intuición empírica, sino otra cosa,
una forma a priori de la intuición, una forma que hace posible las experiencias externas y que prepara el escenario para que la materia, es decir, los datos empíricos, tenga sentido. Dando un paso más, Kant nos dice que solo podemos representarnos un único espacio. Es verdad que yo puedo dividir a un espacio en varios subespacios o armar un espacio más grande reuniendo varios espacios más pequeños y limitados. Pero en todos estos casos, todas las partes y todos los subespacios siempre los pienso como partecitas que se integran en un espacio único. El espacio es esencialmente único. El espacio es un marco ilimitado que puede dividirse en regiones subespaciales más pequeñas y limitadas. De esto, Kant saca la conclusión de que el espacio no es un concepto. ¿Por qué? A ver, el concepto de árbol, por ejemplo, abarca una infinidad de árboles específicos, pero no hay subárboles adentro de los árboles, ni subárboles adentro de los subárboles. Por el contrario, el espacio sí consta de un número infinito de subespacios. Por eso Kant dice que los conceptos son generales y abarcan un número infinito de casos particulares, pero no contienen un conjunto infinito de representaciones adentro de sí mismos. Si bien los conceptos pueden tener componentes, por ejemplo, el concepto de árbol podría comprender elementos como raíz, tronco o rama, pero estos componentes son finitos, son contables. Según Kant, el espacio no es un concepto porque no es finito ni es limitable. Pero si no es un concepto, entonces, ¿qué es? Nos queda la otra posibilidad. Como decíamos, si no es un concepto, entonces es una intuición. Las cosas dadas en la intuición, como la naranja o el tomate que percibo en este momento, podrían teóricamente contener infinitas partes sin problemas. Al espacio lo comprendemos inmediatamente y en su totalidad, a pesar de que sea ilimitado. El espacio, por eso, se asemeja más a una intuición que a un concepto, porque es ilimitado e infinitamente divisible, pero al mismo tiempo lo comprendemos en su totalidad. Pero habíamos dicho también que el espacio no es una intuición empírica, no es algo que percibo como el tomate o la naranja. Entonces, si no es una intuición empírica, es decir, no es a posteriori, la otra posibilidad es que el espacio sea una intuición a priori, o lo que es lo mismo, una intuición pura. Expliquemos esto. El espacio es una forma de la sensibilidad, tiene que ver con este aspecto pasivo de la mente, la sensibilidad que nos permite recibir al mundo. Pero no se origina a partir de sensaciones empíricas, sino que es la condición previa para tener esas sensaciones. Es la tela en la cual se enmarcan todas nuestras experiencias externas. Cuando un objeto nos afecta, por ejemplo, cuando veo o toco un tomate, estoy llenando una forma preexistente. Estoy llenando al espacio y al tiempo con materia, y así se crea lo que Kant llama una intuición empírica. Si sumo la forma de la sensibilidad, espacio y tiempo, más la materia de las sensaciones, lo que tengo es una intuición empírica. Pero, según Kant, también podemos ocuparnos de la forma de la sensibilidad, espacio y tiempo, sin la materia, y esto sería la intuición pura. La forma de la sensibilidad, restándole la materia, da la intuición pura. Aquí la mente opera con las puras formas del espacio y el tiempo. Entonces, resumiendo, hay dos tipos de intuición, empírica y pura. El espacio y el tiempo son intuiciones puras. Según Kant, toda la geometría se basa en operar sobre la intuición pura del espacio para formar líneas, figuras, etc. y ver sus propiedades. Y estas intuiciones puras también están a la base de la matemática y de la física moderna. En el planteamiento metafísico, Kant ha establecido dos puntos clave. Primero, el espacio es una condición a priori para cualquier experiencia posible. Y segundo, es una intuición única e infinita. El espacio no representa ninguna propiedad interna ni ninguna relación de las cosas en sí mismas. Es un marco dentro del cual los humanos entendemos los objetos y sus relaciones. Kant nos está pidiendo que dejemos de pensar en el espacio como una cosa en sí.
Esto es muy difícil de lograr, va contra nuestro sentido común. Porque ¿qué es una cosa en sí? Es algo que existe independientemente de nosotros, independientemente del punto de vista de los seres humanos. Si uno se quitara los anteojos azules, en la metáfora que usábamos en el video anterior, es decir, si pudiéramos hacer abstracción de cómo intuimos y cómo percibimos y conocemos al mundo, los seres humanos, lo que quedaría ahí afuera serían las cosas tal como ellas son en sí mismas, sin la deformación, sin la distorsión del punto de vista humano. Bueno, lo que dice Kant es que si hacemos esto, si abstraemos la perspectiva humana, si eliminamos las condiciones subjetivas de la intuición, entonces la idea del espacio ya no tiene sentido. Porque en la filosofía de Kant el espacio es una característica del punto de vista humano. El argumento de Kant es que los intentos de comprender las cosas, tales como serían ellas en sí mismas, más allá del punto de vista humano, son estériles, no significan nada. El espacio es una intuición a priori que tiene sentido solamente dentro de los parámetros de la experiencia humana. Esto es muy difícil de entender, es contraintuitivo, porque nuestra idea es que nosotros cerramos los ojos y las cosas siguen estando allá afuera. El espacio sigue estando allá afuera, el tiempo sigue pasando a pesar de que cerremos los ojos o incluso a pesar de que nos muramos. Kant dice, esto no es así. El espacio y el tiempo son intuiciones puras puestas por los seres humanos en su experiencia. Este concepto de la cosa en sí es uno de los conceptos más difíciles y que más controversia ha generado en la filosofía kantiana. La cosa en sí no es una cosa distinta a las cosas que vemos, no es otra cosa, no es una dimensión paralela del universo, es la misma cosa, la misma realidad. Pero como la veríamos si es que la pudiéramos ver, si es que la pudiéramos considerar desde un punto de vista no humano. Quizás podríamos decir que la cosa en sí es el mundo como se vería desde el punto de vista de Dios. Pero acá ya ver es una metáfora, porque Dios no vería como vemos los seres humanos, con los ojos del cuerpo. Es decir, nadie puede acceder a este punto de vista. Nadie puede acceder a la cosa en sí. Kant cree que el espacio es una intuición a priori, una estructura fundamental de nuestra sensibilidad, de nuestra capacidad de ser afectados por los objetos, es la forma que está lista para ser llenada por la materia de la sensación. Dado este papel del espacio y del tiempo como condiciones subjetivas de la intuición, cuando uno hace abstracción de estas condiciones subjetivas, también hace abstracción del espacio y el tiempo mismos. En consecuencia, resulta absurdo aplicar los conceptos de espacio y de tiempo a las cosas en sí. El espacio pertenece al punto de vista humano y condiciona las apariencias de las cosas, pero no condiciona la cosa en sí, a las cosas tal como son en sí mismas. Una vez que dejamos de lado nuestra subjetividad, ya no tiene ni sentido hablar del espacio y del tiempo. Entonces, pregunta fundamental, ¿el espacio y el tiempo son reales? Con la explicación que dimos hasta ahora, podría parecer que Kant está diciendo que el espacio y el tiempo son algo muy subjetivo, meras ideas, algo imaginario. Pero Kant va a decir, no es eso lo que quiero decir, el espacio y el tiempo son objetivos. ¿Por qué? Porque se pueden aplicar a cualquier objeto que nos entreguen a nuestra experiencia. Son parte de nuestra experiencia objetiva, se aplican a todo lo que nos aparece, a todas las apariencias. En este sentido, tienen realidad empírica. Realidad, pero desde el punto de vista trascendental, es decir, cuando adopto el punto de vista de la filosofía, de la metafísica, de la teoría del conocimiento, tengo que decir que el espacio y el tiempo son ideales. Eso quiere decir que cuando estudiamos el espacio y el tiempo desde el punto de vista filosófico, vemos que no se pueden aplicar a las cosas en sí, sino que son parte de los elementos que aporta el sujeto al conocimiento. Eso no significa que la realidad empírica del espacio y del tiempo sean una forma menor de la realidad. No significa que tengan menos realidad. El espacio y el tiempo son nuestra realidad. De nuevo, doble punto de vista. Hay que tener los dos puntos de vista a la vez para entender a Kant. ¿El espacio es una mera idea? Si uno lo piensa desde el punto de vista de la filosofía del conocimiento, en términos de Kant. Es, dice Kant, una idealidad trascendental.
Esa es una conclusión que extraemos en la investigación filosófica. No es un juicio sobre la realidad que experimentamos cotidianamente o cuando hacemos ciencia. Kant entonces se está enfrentando con este doble punto de vista a los filósofos que afirman que el tiempo y el espacio son cosas en sí, que es nuestra convicción de sentido común también. Podemos pensar que, por ejemplo, Descartes trata al espacio como una cosa en sí, es decir, adopta un punto de vista trascendente, cree en la realidad trascendental del espacio y del tiempo. Kant, en cambio, va a decir que los realistas trascendentales como Descartes, pero también como los empiristas, como Hume, tratan al espacio y al tiempo como cosas en sí. Y eso los condena a ser, a la vez, idealistas empíricos, es decir, terminan afirmando que nuestro mundo sensorial es ilusorio y eso los conduce al escepticismo. Kant pretende evitar este resultado al que llegan tanto racionalistas como empiristas. Dice que su filosofía logra evitar el escepticismo. René Descartes comienza su sistema filosófico con el cogito, el pienso luego existo, y con las ideas claras y distintas como base del conocimiento. Las ideas son estados internos de la mente, estados internos del alma. El problema es que si yo empiezo diciendo que lo que existe para mí, aquello a lo que yo puedo acceder, es algo interno, una idea en mi mente, ¿cómo sé que esta idea interior se conecta con algo que está ahí afuera, en el mundo? Si yo tengo esta percepción de un tomate, no me puedo dar cuenta si el tomate realmente existe o si es una alucinación mía. Estoy alucinando al tomate. Yo creo que me estoy comiendo al tomate, pero tal vez es un sueño o una simulación de la Matrix, o tal vez hay un genio maligno que me hace creer que me estoy comiendo un tomate. Pero en realidad el tomate no existe. Quizás son solo ideas en la mente y no se relacionan con nada allá afuera, con ninguna realidad exterior. Kant se da cuenta que si hacemos como Descartes y comenzamos con algo interno, vamos a terminar sin saber lo que ocurre en el mundo exterior. Vamos a terminar en el escepticismo, en dudar incluso de que exista el mundo exterior, o en dudar que nosotros podamos conocerlo. Su enfoque, el idealismo trascendental que hoy vimos a propósito del espacio y del tiempo, evita el peligro que surge de considerar a las percepciones como eventos mentales. Unas palabritas sobre el tiempo, porque en este video nos centramos en el espacio, porque los argumentos que usa Kant para decir que el tiempo es una intuición pura son prácticamente los mismos que los que usa para el espacio. El espacio es la forma de la intuición externa y el tiempo es la forma de la intuición interna. ¿Qué quiere decir esto? Que el espacio me sirve para poner cosas externas en él. El tomate, el árbol que veo por la ventanilla. Ubico a los objetos en un lugar del espacio. Y el tiempo me sirve para poner a mis propios pensamientos en él. Es decir, el tiempo, dice Kant, es el sentido interno. Me sirve para percibir a mi propio yo. Al igual que en el caso del espacio, Kant sostiene que el tiempo es una forma universal y necesaria de la intuición. Es decir, todos pensamos en términos espaciotemporales. Todos tenemos experiencias espaciotemporales. Esto se aplica a todos los seres humanos. Dice Kant en la Crítica de la Razón Pura: el tiempo es la forma de la intuición interna en la que se suceden nuestros estados internos y en la que todos los objetos internos aparecen como puestos en sucesión. Crítica de la Razón Pura, A23, B38. En resumen, el espacio y el tiempo no son cualidades de las cosas en sí, sino que son formas a priori de la sensibilidad que organizan las impresiones de los sentidos. A24, B38. No son propiedades inherentes del mundo, sino modos bajo los cuales percibimos el mundo. Sin ellos no sería posible conocer el mundo. El planteo de Kant desafía tanto al empirismo, que considera que todo conocimiento proviene de la experiencia, como al racionalismo, que sostiene que ciertos tipos de conocimiento son fundamentales e innatos. Kant se alinea a los empiristas, que entienden que los grandes avances en la física dependen del avance del método experimental, de poder hacer experiencias con los objetos. Piensen en laboratorios, piensen en Galileo arrojando objetos desde lo alto de la torre de Pisa para ver a qué velocidad caen. Pero a la vez, el trabajo de Galileo o el de otro gran físico, Isaac Newton, presuponen la intuición a priori del espacio. ¿Qué hace
posible la matemática y la física, que constituyen el campo de experiencias. Hacen posible ubicar a los objetos en el espacio y en el tiempo. Hacen posible la experiencia de estos objetos. Como resumen de todo este video, digamos que, según el idealismo trascendental de Kant, podemos conocer a los fenómenos, es decir, a las cosas tal como ellas aparecen para nosotros, pero no podemos conocer a las cosas en sí, a los noumenos, como también las llama Kant. La forma del fenómeno es constituida por la actividad del sujeto, por sus intuiciones puras del espacio y del tiempo, y por sus conceptos fundamentales, sus categorías. Así, con este giro copernicano, Kant intenta superar al empirismo y al racionalismo. La travesía de Kant por la topografía de la mente humana redefine la relación entre sujeto y objeto. La mente no es un mero receptor pasivo, sino un agente activo en la conformación del conocimiento. Voy a decir algo que nunca digo. Si les gustó este video, por favor, apoyen este canal, suscríbanse, denle me gusta, comenten y hagan todas las otras cositas que les sugiero en la descripción. Nos vemos.